la clase asincrónica del día viernes, ¿sí? Recuerden, sí, Carolina. Buenas tardes, ¿qué tal? Recuerden que si bien yo les propongo una fecha de entrega para los trabajos prácticos, esta fecha de entrega no es obligatoria y los trabajos prácticos individuales no son obligatorios para poder regularizar la materia, más sí son obligatorios si ustedes quieren poder acceder a la promoción, ¿sí? Es decir que si ustedes algunos de los trabajos prácticos que yo doy individuales no los entregan, no es que van a recursar la materia, pero si les tuvieron un 10 en el trabajo grupal y un 10 en el examen parcial, igualmente van a tener que dar el final, ¿sí? Yo, yo se los voy a ir recordando a medida que vayamos bajando los trabajos prácticos, para que no se dejen estar, pero bueno, si alguno por alguna situación decide no hacerlos, no va a estar en peligro la posibilidad de regularizar la materia. Sí, la posibilidad de acceder a la promoción, que siempre es un alivio y mucho, mucho mejor poder llegar a esa instancia y quedar libre en diciembre, ¿no? Pero bueno, eso ya es una decisión personal de cada uno. Y como les digo, este trabajo práctico en particular, a diferencia de los otros que vamos a tener individuales, tiene la característica de que de él van a salir dos preguntas, que son las dos preguntas de desarrollo, las que mayor puntaje tienen en el examen parcial. Además, es un trabajo práctico, un cuestionario bastante abarcativo que les va a, a demandar, si se quiere, que hagan una lectura a conciencia de algunos de los capítulos del libro de Ian Somerville, Ingeniería de Software, que es el libro cabecera de esta cátedra, ¿sí? Y que es, digamos, que les va a dar un panorama bastante interesante de lo que tiene que ver con la ingeniería de software y algunos conceptos clave. Bien, ¿alguna duda hasta aquí sobre esto que he explicado? Profe, yo tengo una pequeña duda sobre un punto, que es el Sí. punto 4. Dice, ¿con quiénes trabajan los ingenieros de software en la etapa de obtención y análisis de requisitos? ¿Cuál es el término Sí. utilizado? Es, en la segunda pregunta, ¿se está refiriendo a la etapa de obtención y análisis de requisitos? O sea, ¿qué términos se utilizan en esa etapa? Después No, dice, descríbalos y de ejemplos. se refiere al término que se utiliza en la ingeniería de software para definir a todos los, si se quiere, te lo digo en español, interesados en el desarrollo del proyecto, ¿sí? El término, ustedes lo van a Ah, encontrar en listo, la sería tipo los bibliografía, stakeholders. stakeholders, exactamente, hace referencia a ello. Ah, genial. Y bueno, entonces iba a poner cualquier cosa. Entonces, gracias. Está muy bien, bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, yo les dejé habilitado. Espérenme que lo voy a chequear para no decir una cosa por otra. Pero sí, les dejé habilitado, claro, en el campus una tarea para la entrega del cuestionario, ¿sí? Es decir, que los que vayan a entregarlo, que espero que sean todos para que yo lo pueda revisar y ver que están bien orientados para el examen, lo entregan a través del campus, no me lo manden por mail, ¿sí? Ahí está abierta la tarea y lo cargan directamente ahí en PDF. Siempre es preferible en PDF, ¿sí? Más que en Word. Buenísimo. Alan, Bien, tengo una pregunta. dos. Creo que ya lo dijiste, pero por las dudas, vos vas a corregir esto, como este cuestionario es importante para el examen, vos los vas a corregir y nos vas a dar una devolución para que completemos las preguntas en el caso que estén mal y después las vas a corregir de vuelta o vas a mandar otra cosa para que estudiemos en el caso de por si están medio flojitos las respuestas, digamos. Sí, no, yo voy a hacer, probablemente les haga una devolución. Eh, no, probablemente no, les voy a hacer una devolución, seguro, de... yo hago esto, mi metodología de trabajo. Yo voy a leer todos los trabajos para ver dónde están los puntos
más críticos o qué contenido no se ha logrado entender correctamente. A partir de eso, si yo detecto que hay varias cuestiones que han fallado en la mayoría de los trabajos o en un gran número de trabajos, lo que voy a hacer es enviar un trabajo modelo que con todas las respuestas ya terminado, más cerca del parcial, para que ustedes lo tengan como serían todas las respuestas correctas. Y en clase lo que vamos a hacer es hablar sobre algunas de estas cuestiones que no hayan quedado claras. Muchas veces me pasa que los trabajos tienen o vienen con muy buen nivel, ¿sí? Que ha habido una lectura a conciencia y que se ha entendido bien y han consultado alguna cuestión aquí en clase, que lo pueden hacer con total libertad. Y en ese caso, por ahí, en algún trabajo puntual que yo vea algún error digno de ser marcado, hago la devolución individual, ¿sí? ¿Se entendió? Buenísimo, perfecto. Bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces, sí, Estefanía. ¿Qué tal? ¿Recomienda alguna edición del libro? ¿O La 9. La 9, ok. Buenísimo, gracias. ¿O era la 7? No, la 9. A ver. Porque estudio de viabilidad lo vi en la 7ª edición, sí, y en la 9ª no está. No, entonces la 7ª edición, sí. Ah, ok. Efectivamente, sí, la 7ª. Ahí se me confundió con la 9ª que yo utilizo del libro de Deitel y Deitel para programación en C. Esto de las ediciones está muy bien. Buenísimo, gracias. Bien, no de nada, Estefanía. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Si no les molesta, como la conexión acá no es muy buena, voy a apagar la cámara. ¿Sí? Total, voy a compartir pantalla y vamos a ver la presentación. Hola, profe. Sí, Adrián. Perdón, ¿usted tendría el link de la 7ª edición? Porque yo estaba trabajando en la 9ª. A ver. Lo busco, no lo tengo acá a mano, pero lo busco y lo comparto en todo caso. O si Estefanía lo tenés y lo podés compartir. Lo encontré el otro día en internet. Ahora me fijo si no. Ahí lo compartí. Ahí compartí, bueno, yo recién lo busqué porque yo también estaba trabajando con la 9ª y había un par de cosas, por ejemplo, los stakeholders, que en la novela tampoco lo vi. Yo lo resolví buscando aparte, pero bueno, ahora voy a releer lo que es la 7ª edición a ver si está claro. Pero bueno, ahí creo que encontré y creo que es esta, si no me equivoco. Bien. Gracias. Sí, vi que hay algunas letras, algunas palabras están cambiadas entre lo que está, en lo que pide y en lo que está en el libro. Como que son parecidas. Sí, porque las reediciones en realidad lo que van haciendo son ajustes de la terminología en base al contexto. Así que si el término es el mismo, digamos, cambia un poco la palabra, pero refiere a lo mismo, no hay problema. Las dos ediciones hablan de lo mismo. Pasa que cambia el orden también y completan con alguna información extra. Pero la 7 es un poco la más utilizada. Así que bueno, esa igual pueden usar la 9ª también. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, desbloquean el micrófono y la hacen con total libertad, ¿sí? Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la presentación teórica de hoy, así luego pueden continuar con el desarrollo del trabajo práctico individual, ¿sí? Vamos a hablar, nosotros empezamos la semana pasada y en hace 2 semanas, la semana pasada no pude estar,
empezamos a hablar de lo que era, en términos generales, la ingeniería de software, ¿sí? Y que yo les pregunto, ¿qué es la ingeniería de software? ¿Quién se acuerda? Cri, cri. Es como todo el proceso hasta llegar al producto final. Bueno, muy bien, sí. Podríamos definirlo de esa manera. La ingeniería de software, ¿sí? Es esta disciplina que de alguna manera nos va a guiar lo que es todo el proceso de desarrollo de un software desde su etapa inicial, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la licitación de requisitos y la constitución del proyecto, hasta su etapa de mantenimiento y actualización, pasando por todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la implementación, bueno, todas esas cuestiones que ustedes han venido aprendiendo y han venido trabajando a lo largo de estos años y medio que están cursando la carrera, ¿sí? Y que a veces lo van aprendiendo de forma inconexa, si se quiere, pero en realidad forma todo parte de un gran proceso, que es el proceso del desarrollo del software. En esta materia, nosotros lo que vamos a ver más, si se quiere, focalizadamente, porque nos va a llevar 3 o 4 clases en particular, es, no, y alguna más también, es hablar sobre el proceso de la ingeniería de requisitos, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo la ingeniería de software que la ingeniería de requisitos, porque la ingeniería de software nos habla del proceso integral del desarrollo del software, mientras que el proceso de la ingeniería de requisitos nos acota a la parte inicial de ese gran proceso del desarrollo del software, que tiene que ver con esto de la licitación de requisitos, este término que yo tanto utilizo, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco más en profundidad sobre lo que es la ingeniería de requisitos y cuáles son las herramientas que esta rama de la disciplina nos propone para que llevemos adelante las tareas que acá, que en este espacio están pautadas, ¿no? Digamos, si bien la ingeniería de software, que es la materia nuestra y con todo el alcance que ello tiene un montón de cuestiones que no vamos a llegar a abarcar. A mí, en el diseño curricular de esta cátedra en particular, me pareció interesante que ustedes profundicen lo que tiene que ver con la etapa de obtención y validación de requisitos, que es algo que muchos no lo van a haber visto a lo largo de su carrera, ni lo van a trabajar en otras materias, ¿sí? Quizás lo hayan visto tangencialmente o lo haya mencionado algún docente, pero más que nada ustedes están centrados en todo lo que es el desarrollo, ¿sí? Pero previo a llegar al desarrollo existe toda esta rama, ¿sí? Que se dedica a entender qué es lo que queremos hacer. Yo hace 15 días les contaba, les decía que primero, bueno, apareció la primera computadora, aparecieron los primeros programadores y cuando esto fue tomando color y se fue de alguna manera un poco más y desarrollando un poco más, se empezaron a dar cuenta que no era cuestión únicamente de saber cómo hacerlo, sino que también teníamos que entender qué era lo que teníamos que hacer. Y ahí, a mediados de los 80, 90, empieza a aparecer esta idea. Primero en el software, que nos habla de guiar todo el proceso, y muy en simultáneo la ingeniería de requisitos, que habla sobre esta primera parte y nos propone un montón de técnicas y herramientas para que nosotros podamos efectivamente, junto con el cliente, determinar qué es lo que él necesita, qué es lo que quiere y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ahora vamos a ver más adelante un grafiquito, cualquier error que nosotros podamos detectar tempranamente en un proyecto va a tener un costo muchísimo menor que si ese error se encuentra un poco más adelante cuando ya estamos en la etapa de desarrollo, y ni les hablo cuando nos encontramos en una etapa de implementación, ¿sí? Y como todo en esta materia, vamos a ver que tiene etapas y circuitos y procedimientos. Bueno, la ingeniería de requisitos va a tener
proceso determinado, ¿sí? Donde lo primero que vamos a hacer es un estudio de factibilidad que va a tener como producto un informe, ¿sí? Vamos a tener la obtención y análisis de los requisitos, con el que vamos a poder crear un modelo de sistema, nos va a servir para generar el documento de requisitos. Vamos a hacer una especificación de requisitos donde lo que entendimos como aquello que va a requerir nuestro cliente y que tenemos que desarrollar para satisfacer sus necesidades, bueno, lo vamos a bajar a un nivel de detalle que va a depender mucho de la metodología de la metodología y de las técnicas de especificación o de las formas, mejor dicho, de especificación que nosotros elijamos, ¿no? Hay una pequeña retroalimentación, van a ver con las flechas que van y vuelven, ¿sí? Entre la obtención, análisis y la especificación, porque a partir de que nosotros nos sentamos y bajamos a el papel, bajamos a la computadora, ¿no? Al escrito, todo lo que fuimos entendiendo que nuestro sistema tiene que hacer, bueno, vamos reconociendo algunas cosas que nos fueron faltando o vamos descubriendo nuevas funciones que nos faltan y volvemos a conversar con el cliente para hacer esta obtención de los requisitos y especificarlo, ¿no? De todo esto va a salir el documento de requisitos, es esa especificación bien detallada que nosotros vamos a acordar con nuestro cliente y que nos va a servir como guía para después pasarlo a las siguientes etapas de desarrollo del software. Y por último, después de la especificación viene la validación de los requisitos, que es validar con el cliente que efectivamente lo que detallamos y entendimos a partir de la obtención de los requisitos es lo que él quiere y pretende que nosotros le demos, ¿sí? Escuché que alguien se quería sumar. Ahí va. Admitir. Bien, hasta acá vamos bien. Si voy muy rápido, me avisan. Una consulta, profe. En el libro de la 10ª edición dice requisitos en el gráfico y aquí requerimientos. Entonces eso llegaría a ser lo mismo, ¿no? Porque está utilizando la palabra en el libro en la 19ª edición, requerimientos. Requerimientos, sí. Y acá en el gráfico es requisitos. Es lo mismo. Sí. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Por ahora no está. Bien. Bueno, entonces, como les explicaba recién, este es el proceso de la ingeniería de requisitos. Estudiamos si se puede hacer, eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Después vamos a hablar con el cliente para saber qué es lo que quiere que hagamos, lo vamos a escribir y lo vamos a validar, ¿sí? Dicho de una forma no tan académica o más sencilla. Este es, a grandes rasgos, el proceso de la ingeniería de requisitos, ¿sí? Y bueno, acá vamos a tener, como les decía, un estudio de factibilidad donde vamos a analizar de forma preventiva, si se quiere, que es realmente posible poder llevar adelante este proyecto, y eso tiene que ver con analizar la factibilidad técnica, la operativa y la económica, ¿sí? Si yo no cuento con los recursos, no cuento con la gente, no cuento con la capacidad técnica para hacer esto, bueno, entonces no es factible llevar adelante el proceso. Una vez que hicimos este análisis preliminar, que el ingeniero de requisitos siempre se trata de que sea una persona experimentada, que tenga la capacidad de digamos, en términos un poco más coloquiales, decir a ojo de buen cubero, poder estimar cuánto es o cuánto nos va a llevar el desarrollo de un sistema y qué costo aproximado, si bien después eso se va a hacer bien detallada, la estimación de costos, puede llegar a insumir este proyecto. Bueno, ahí se hace un approach con el cliente que nos va a permitir
garantizar la factibilidad del proyecto. Si no pasamos de esta etapa porque algunas de las cuestiones no se cumplen, bueno, ya no invertimos ni el tiempo, ni la energía, ni el gasto que insume hacer todas las siguientes etapas del proceso de la ingeniería de requisitos, ¿no? La segunda etapa, que es la obtención y análisis, que es el proceso mediante el cual nosotros vamos a descubrir, relevar, articular y comprender cuáles son estos requisitos de los clientes y posteriormente hacer un razonamiento de todos ellos para tener un acabado entendido de todo lo que tenemos que hacer para satisfacer su pedido, ¿no? La especificación del requisito, que es la definición formal de todo lo que vimos, y la validación de requisitos, que es el proceso para determinar los criterios y técnicas, ¿sí?, que aseguren que el software, una vez construido, cumple con los requisitos que el cliente había fijado. Habían visto en el grafiquito del proceso que fuera del informe de factibilidad, las otras 3 etapas lo que hacían era alimentar a la construcción de lo que se conoce como el documento de requisito, donde nosotros vamos a hacer, ¿sí?, el detalle de todo lo que ese sistema tiene que hacer y de lo que nosotros, como equipo de desarrollo, nos vamos a comprometer a realizar, ¿sí? Este documento de requisito es la declaración oficial de lo que es requerido para que el sistema sea desarrollado, va a incluir la definición y especificación de los requisitos. Después vamos a ver más adelante de qué forma esos requisitos se pueden definir. Vamos a ver que hay un estándar de la IEEE, vamos a ver que hay, lo podemos hacer mediante el UML, con los diagramas de casos de uso, bueno, las historias de usuario. Hay distintas formas que el equipo de desarrollo puede adoptar como metodología para poder llevar adelante todas las etapas de este proceso, ¿sí? No es un documento de diseño, sino que es simplemente una especificación detallada de lo que nosotros entendimos a partir de del proceso de relevamiento, ¿sí? Y especifica cómo es, más que nada, la conducta externa del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente espera que una funcionalidad de este sistema reciba y retorne, de alguna manera? Acá vemos las características, ¿sí?, del documento de requisitos, especifica los límites de la implementación, tiene que ser fácil de cambiar, ¿sí? Es decir, que tiene que ser un documento organizado, que tiene que tener una estructura, que tengo que poder, que no tiene que tener tanta interrelación, ¿sí? Hay que separar todo en la máxima cantidad de unidades posibles para que cuando yo hago un cambio eso no impacte muchas veces en el documento. Sirve como una herramienta de referencia para el mantenimiento, ¿sí? Que esto es parte de la documentación que nosotros vamos a dejar para el equipo de desarrollo sí mismo, si va a ser mantenimiento, para un futuro equipo de desarrollo. Recuerda el ciclo de vida del sistema, ¿sí? Nos permite predecir los cambios y va a proporcionar respuesta a un evento no esperado, ¿sí? Y el documento de requisitos va a tener una estructura, donde vamos a plantear una introducción que nos va a hablar de forma general sobre las necesidades, la necesidad que tenemos para crear el sistema y cuáles van a ser los objetivos. Y esto va a tener que ver, de alguna manera, con otra documentación que nosotros vamos a tener o que muchas veces vamos a trabajar, que tiene que ver con el alcance y el dominio, ¿sí?, del sistema que nosotros vamos a desarrollar. ¿Y qué quiero decir con el alcance y el dominio? Bueno, el dominio de un sistema es el universo de este sistema, ¿sí? Describir en pocas palabras o en pocas líneas el sistema, en qué universo está inmerso. Es decir, si es una barbería, si es un desarrollo para un sistema de logística de camiones, si es para una veterinaria, bueno, en fin, para lo que fuera, nosotros tenemos que definir
cuál es ese universo con sus particularidades y sus características principales, por lo menos. Y después el alcance de un proyecto tiene más bien que ver con de ese universo, de ese dominio que nosotros tenemos, hasta dónde vamos a llegar con el desarrollo de nuestro sistema, al menos en la etapa en la que estamos planeando la implementación, o si tenemos planificado ya del principio hacer varias etapas, bueno, mencionar qué se espera de cada una de las etapas, ¿no? Vamos a tener dentro del documento un glosario que va a definir los términos técnicos usados, ¿sí? Esto es relevante porque muchas veces nos vamos a encontrar que las organizaciones para las que vamos a trabajar y para las que vamos a hacer el desarrollo de un sistema hacen, ¿cómo decirlo? Le ponen su propio significado a algunos términos que para nosotros pueden significar una cuestión, pero en la vida institucional de nuestro cliente tienen otro significado, ¿sí? O lo cargan de un valor y de unas características particulares que es importante que nosotros tengamos. No es objetivo de esta materia, sí, de la ingeniería de software, pero no es un tema que yo vaya a dar, pero sí es bueno que lo conozcan, ¿sí? Y que lo tengan, por lo menos que lo hayan escuchado alguna vez. Previo a hacer esto, existe otro documento que se suele hacer, sobre todo cuando se dispone de muchos recursos y sobre todo de tiempo, que se llama LEL, que es una sigla que significa léxico extendido del lenguaje, ¿sí? Léxico extendido del lenguaje viene a ser como una especie de glosario ampliado donde se pone mayor detalle en esto que yo les estoy diciendo de el uso de las terminologías dentro de la institución. El glosario del documento de requisitos no tiene el grado de detalle que va a tener un léxico extendido del lenguaje, pero sí nos permite algunas palabras, ya sean las técnicas o aquellas que han mutado en su significado dentro de la institución, bueno, tenerlas registradas para que todos nos manejemos con un mismo lenguaje, porque si todos hablamos sobre el remito, pero para un área de la empresa significa una cosa y para otra área significa otra cosa, bueno, necesitamos homogeneizar todos los conceptos con los que vamos a trabajar y a los que nos vamos a referir, ¿sí? Entonces tenemos la introducción, el glosario, los modelos del sistema, ¿sí? Que muestran los componentes y cómo se interrelacionan entre ellos, la definición de los requisitos funcionales, que esta es la parte en la que nosotros un poquito más nos vamos a centrar y profundizar en esta materia, ¿sí? Donde define los servicios que van a ser proporcionados por el software que le estamos desarrollando y que va a cumplir con las funciones, ¿sí? Que el cliente nos está requiriendo. Después tiene la definición de los requisitos no funcionales, donde va a hablar de la definición de las limitantes del sistema y del proceso del desarrollo del software. Aquí en los requisitos no funcionales se habla muchas veces de algunas características del sistema que no tienen que ver con funciones propiamente dichas que va a tener el software en sí, sino más bien en características que tienen que ver con, por ejemplo, la disponibilidad que tiene que tener el software, la memoria que va a requerir para ejecutarse, para instalarse, ¿sí? Para la base de datos. Bueno, todas estas cuestiones que no son funciones que van a recibir información, procesarla y emitir, recibir datos, procesar la información, procesar los datos y sacar información, sino más bien que hacen a todas estas cuestiones periféricas que impactan en la existencia y el desarrollo del sistema, ¿sí? Después va a hablar sobre estos supuestos en la evolución del sistema que nos va a permitir de alguna manera anticiparnos a los cambios, ¿no? Y cuando hablamos de estos supuestos tiene que ver con algunas cuestiones que
si bien no están pasando en este momento, podrían llegar a pasar por conocimiento de la cultura institucional y del contexto en el que se desarrolla la empresa o nuestro cliente, ¿sí? Es decir, nosotros estamos desarrollando algo en este momento que atiende a determinadas particularidades, pero que sabemos por todos los años de existencia de nuestro cliente o del entorno, del dominio en el que se maneja, que esos requisitos que cumplen alguna función, bueno, pueden llegar a verse modificados y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Bueno, de alguna forma podríamos decir, no sé, el impuesto a las ganancias, ¿sí? En este país, por lo menos, el cálculo del impuesto a las ganancias es un requisito que de alguna forma es volátil, porque sufre tantas modificaciones tan rápido que el desarrollo de un sistema contable no puede asumir que es un impuesto fijo, sino que tiene que permitir afrontar la evolución de esa y los cambios dentro de esa materia impositiva, ¿sí? Bueno, a esto nos referimos con anticiparnos un poco a los cambios, entendiendo el contexto en el que estamos. La especificación de los requisitos, ¿sí? Antes hablábamos de la definición, que es básicamente el listado de los requisitos que vamos a tener en el sistema, y la especificación donde se hace detallado, nosotros ya vamos a ver cómo, donde hablamos de los actores intervinientes, hablamos de las entradas que va a tener ese requisito, de cuáles van a ser los procesos que va a llevar adelante, de cuál es la información que va a sacar de salida. Bueno, todo esto queda especificado dentro de este gran documento que nosotros llamamos el documento de especificación de requisitos, ¿sí? La definición de los requisitos funcionales, que no funcionales, describe la plataforma de hardware del sistema, requisitos. Ahí me faltó el no, ¿eh? Después yo lo corrijo, ahora ya se lo subí, lo voy a bajar. Es definición de los requisitos no funcionales, ¿sí? Donde se describe la plataforma de hardware del sistema, requisitos de la base, y bueno, por último, tiene el índice que nos va a mostrar todo cómo está estructurado el documento y dónde está la información. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, Alan, está repetido definición de requisitos no funcionales. Definición de Es el requisitos. primer punto y el último punto. Sí, porque acá es especificación de requisitos no funcionales. Ok. Donde dice descripción de la plataforma de hardware del sistema, requisito de la base de datos, es especificación de requisitos no funcionales. Okay. Yo ahora lo voy a corregir en el PPT y lo vuelvo a subir al campus, ¿sí? Se me pifió, lo estaba haciendo así. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver sobre la calidad de los requisitos, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad y un poco la clasificación de los requisitos y de cómo nosotros los vamos a veces queda reflejado en el documento y otras veces es más un entendimiento propio del equipo de desarrollo de software o de ingeniería de requisitos particularmente, sobre lo que se está trabajando, ¿sí? Acá aparecen algunas clasificaciones o algún punteo de los tipos de requisitos o de la calidad de esos requisitos, ¿no? Tenemos los requisitos normales, ¿sí? Que se declaran con objetivos y metas para un producto o sistema. Si los requisitos están presentes, el cliente quedará satisfecho, ¿sí? Que son las funciones específicas del sistema, los niveles de rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Después están los requisitos esperados, ¿sí? Que son implícitos al producto o sistema, pero que son tan fundamentales que muchas veces, y esto nos va a pasar a nosotros cuando vayamos a entrevistar a un cliente, el cliente no los va a mencionar porque los da como algo obvio y por hecho dentro de su universo, ¿sí? Y ahí va a estar la habilidad del programador para detectar esos requisitos, ¿sí?
y poder sacarle la definición de los mismos y la especificación de los mismos al cliente. Estos requisitos existen, nosotros siempre tenemos que estar preparados y en la espera de saber que el cliente probablemente dé por hecho algunas cuestiones que para nosotros, si no conocemos el universo, ¿sí? O nunca tuvimos contacto con este dominio, no sean tan obvias como él espera. Y además, por más que nosotros interpretemos que algún requisito o alguna cuestión es obvia, siempre va a ser lo esperado, lo mejor y lo correcto, validarlo con el cliente para asegurarnos de que es lo que él también entiende, por esta cuestión que yo les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con esto de la cultura organizacional y cómo eso influye en algunas cuestiones que a veces tienen que ver con hasta la redefinición de términos comunes, ¿no? Les pido un momentito, me están golpeando acá la puerta de la oficina, ya vuelvo, ¿no? Ok, profe. Acá estoy, les pido disculpas. Por eso no me gusta quedarme a dar clase desde acá. No, me vinieron a avisar que la clase que se está dando ahora termina a las 8, así que 8 y pico cierran la sede. Así que bueno, vamos a avanzar, así continuamos, ¿sí?
Vamos a llegar bien. Ok, profe. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Hola. sí, sí. Ah, Sí, bien. Estábamos hablando entonces de la calidad de los requisitos, hablamos de los requisitos normales, de los requisitos esperados, ¿sí? De los requisitos innovadores, que van más allá de la expectativa del cliente y suelen ser muy satisfactorios, ¿sí? Esto quiere decir, a veces es una buena estrategia sumarle al sistema alguna cuestión que el cliente no esperaba y no nos pidió, pero que le sirve a él, le facilita la vida y, y que no nos insume a nosotros un mayor costo, ¿sí? Es decir, proporcionar capaz que distintas vistas de un, de un reporte de información, a nosotros no nos es más que una consulta a la base de datos y un poquito de diseño que no nos puede llevar 1 o 2 horas de trabajo, hora y media, y al cliente le proporciona una visión de la información distinta que no se lo esperaba, no te lo pidió, pero que le es útil, le sirve como requisito innovador, lo va a satisfacer y además deja a la empresa en un lugar de ventaja frente a competidores y de bien vista, ¿sí? Por el cliente, donde nosotros tenemos la ventaja a veces, y a veces es una desventaja, de que hay mucha ignorancia en general sobre el desarrollo del software, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mucha ignorancia respecto de los tiempos y de la capacidad y del esfuerzo que insume. Entonces, si bien ustedes sabrán y habrán escuchado que contratar el desarrollo del software, de un software, es algo muy costoso, no todo el mundo lo puede hacer, bueno, ese es el imaginario popular, entonces sumar sobre eso que uno ha hecho un desarrollo que no fue pedido y que le es útil y que es innovador y que obviamente no se lo cobramos, siempre nos deja muy bien parado como estrategia de negocio, mucho más que cualquier otra cosa, ¿sí? Aquí hay alguien que se dedique al desarrollo del software en esta cátedra, no lo recuerdo, se lo pregunté en la primera clase, pero ¿no? Creo que no, profe. Bueno, sí, veo. Y sí, no lo está diciendo. Pero bueno, está bien. Bien. No, porque siempre hago esta pregunta porque me ha tocado varias veces, en varias de las comisiones que tuve, gente que se dedicaba no solo al desarrollo de software, sino también a la parte de licitación de requisitos, ingeniería de requisitos, y siempre es muy enriquecedor de alguna manera tener el comentario de un compañero que se dedica y que está desarrollando las cosas que acá vemos de forma teórica en la realidad, ¿sí? No más por eso lo pregunto. Pero bueno, en este grupo eh, parece que no tenemos. Bien. Análisis y negociación de los requisitos, ¿sí? Una vez recopilados, los requisitos se agrupan por categoría y se organizan en subconjuntos donde se estudia cada requisito en relación con el resto. Utilizando un proceso iterativo, se irán eliminando requisitos, combinando y modificando para conseguir satisfacer los objetivos planteados, ¿sí? Porque acá vamos a entrar en un proceso con el cliente donde va a existir efectivamente una negociación porque muchas veces el cliente te va a pedir cualquier barbaridad, ¿sí? Quiero que apretando la tecla Enter empiece a flotar la impresora. Bueno, más allá de que eso no lo podemos hacer, ¿sí? O bueno, habría que ver si hay alguna forma mecánica de que lo hagamos. Digamos, uno tiene que hacer la evaluación de que ya hicimos el estudio de factibilidad previamente, pero también del costo que va a tener estos requisitos y contribuir a la mejora de los procesos
de nuestro cliente, ¿sí? Es decir, nosotros como especialistas en el desarrollo del software vamos a, de alguna forma, ir detectando, ¿sí?, algunas cuestiones que en base a nuestra expertise sabemos cómo mejorarlas, sabemos cómo desarrollarlas para que sean más productivas, para que sean más óptimas, y eso va a formar parte de una negociación con el cliente donde vamos a sugerir de alguna manera que tal o cual proceso o procesos se unifiquen, se modifiquen de tal forma que para ellos sea mejor, para nosotros sea algo más sencillo de desarrollar también y que quedemos todos satisfechos. Por eso se dice que llegamos a una negociación. Y también plantear muchas veces la estimación de costo y decir, bueno, a ver, de todo lo que me pediste te va a salir, ¿sí?, o tiene un costo X. Bueno, si esto es muy elevado porque nos estás pidiendo demasiadas cosas o cosas muy complejas, acotamos un poco el alcance de nuestro desarrollo, al menos en una primera etapa, para que se pueda llevar adelante el proyecto y quizás dejar para una segunda etapa algunas otras funciones y sea más distendido el pago, ¿no? Y cuando nosotros estemos desarrollándonos como ingenieros de requisitos y estemos en el proceso de la licitación, que es esto de la captura, atención, detalle de los requisitos, vamos a poder hablar sobre distintos problemas que van a surgir a lo largo de esta etapa, ¿sí? Vamos a tener los problemas de alcance, ¿sí?, que tiene que ver con hacer un análisis organizacional y contextual para delimitar el target system, así como sus objetivos, donde existen por lo menos 3 contextos que afectan a los requisitos: la organización, el entorno y el proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de la organización como el contexto que limita o afecta a los requisitos, nos referimos a entender las metas y las necesidades que tiene la organización para la que estamos trabajando, ¿sí? Y no hablamos únicamente de la incorporación de un sistema, sino que se busca un efecto positivo con su incorporación. Y acá vamos a ver que aparecen muchas veces en la bibliografía y en la vida real nos va a pasar, que aparece la famosa resistencia al cambio, ¿sí?, o la resistencia del usuario, donde muchas veces el que nos contrata no es la persona que va a utilizar el sistema, ¿sí?, sobre todo en organizaciones un poco más grandes, donde se quiere llevar un mejor control de los procesos o control del personal. Bueno, hay un montón de cuestiones para tener en cuenta y que nosotros lo que vamos a tratar de primero ver sobre el tema del alcance es que el sistema que nosotros vamos a desarrollar tenga de un impacto positivo en la organización, ¿sí? El entorno es necesario no solo observar al usuario, sino además analizar su ambiente de trabajo. Esto va a ser muy importante cuando nosotros hagamos la licitación. El rol del nuevo sistema con el existente, la interfaz con el otro sistema, restricciones de hardware y software, ¿sí? Y en el contexto del proyecto, restricciones impuestas por los involucrados, ¿sí?, como por ejemplo el costo, el tiempo, la calidad. Bueno, son cuestiones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y que son problemas del alcance donde nosotros vamos a encontrar la primera piedra en el desarrollo de nuestro sistema, ¿sí? Porque te dicen, bueno, tengo este dinero y quiero que me desarrolle el sistema en 3 semanas. Bueno, para todo lo que me estás pidiendo eso no es posible. No es posible con ese dinero o no es posible en ese tiempo, ¿sí? Porque nosotros vamos a aprender, ustedes van a aprender cuando vean gestión de proyectos, cómo es la estimación de los costos de un desarrollo de software, que tiene que ver sobre todo y casi exclusivamente, si bien hay algunos costos misceláneos, tiene que ver casi todo con las horas hombres, ¿sí?, las horas de trabajo, que tienen un costo importante porque, o un valor importante porque son horas de un profesional especializado, ¿sí?,
que le pone un valor agregado, ¿está bien? Bueno, esto tiene que ver en cuanto a los problemas de alcance. Después vamos a tener problemas de comunicación, y eso va a ser uno de los principales problemas que vamos a tener durante el proceso de licitación de requisitos, y es más, yo les digo, durante todo el proceso del desarrollo del software, ¿sí? Nos pasa a quienes hemos trabajado en el desarrollo del software, que el cliente no sabe lo que quiere, no lo sabe expresar, puede ser que lo sepa y no lo sepa expresar, pero muchas veces nos va a pasar que ni siquiera él entiende bien qué es lo que quiere. Sabe que un sistema informático le puede redundar en beneficios, sabe que lo ayuda a optimizar su proceso, pero no entiende ni cómo, ni por qué, ni bien cuáles son los requisitos que nos tiene que pedir. Bueno, son cuestiones a las que nos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Una deficiente comunicación entre usuarios y técnicos produce errores que pueden establecerse de la siguiente manera. La diversidad de las comunidades involucradas en el proceso de licitación, lo que tiene un significado para unos puede significar otra cosa para otros. Esto vamos a ver que nos pasa sobre todo en organizaciones que son ya un poquito tirando a medianas o más grandes, donde vos tenés sectores bien distribuidos y diferentes con distintas realidades dentro de la organización, con distintas prioridades, con distintas terminologías incluso que utilizan. Bueno, esto va a ser un problema, ¿sí? El lenguaje que se utiliza deberá ser el adecuado al momento de la licitación de requisitos, es decir, nosotros tenemos que definirnos con una terminología neutra, pero siempre cercana al dominio o al contexto de la organización en la que nosotros estamos trabajando o para la que estamos trabajando. La forma en que se estructura la información obtenida en la licitación puede no ser apropiada para los diferentes stakeholders, es decir, que nosotros cuando bajemos a la realidad, ¿sí? Y documentemos todo lo que obtuvimos en las entrevistas, en el proceso de licitación, tiene que estar organizado y escrito en un lenguaje que sea adecuado para todos los interesados que luego lo van a leer y lo tienen que entender, ¿sí? Y después, bueno, hacer el uso de roles específicos. Muchas veces cuando nosotros tratamos con el cliente, y esto pasa más en las empresas pequeñas, hay personas que asumen distintos roles dentro de la misma organización y eso puede llevar, ¿sí?, a problemas. Muchas veces eso capaz que no se puede solucionar, bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. Y por último están los problemas de volatilidad, y de esto hablaba un poquito hace un par de diapositivas, ¿sí? Los requerimientos no permanecen estáticos, sino que varían durante el proyecto del software, esto que les decía del impuesto a las ganancias, bueno, ese ejemplo que sí, y estas son algunas de las causales que les dejo acá escritas, ¿sí? Durante el periodo que se tarda en desarrollar el sistema, los usuarios pueden madurar porque han incorporado nuevos conocimientos de las actividades que desarrollan, las metas, políticas, estructura y rol de trabajo pueden cambiar con el tiempo, ¿sí? Ya no es válido contar con todos los requerimientos completos antes de la etapa de diseño, y si se priorizan ciertas comunidades en la licitación, puede que el orden de prioridad de los requerimientos cambie. Es decir, a veces cometemos involuntariamente el error de elegir tal o cual grupo dentro de la organización para comenzar con el proceso de licitación, y eso impacta en la prioridad que se le da al desarrollo de los requisitos, porque como fueron los primeros, a veces uno se equivoca y piensa que fueron los más importantes. Bueno, esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de llevar adelante un proceso de ingeniería de requisitos, de licitación de requisitos. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿Está siendo clara la presentación? Sí, por ahora sí, todo bien. Bien, muy bien. Validación de requisitos. Bueno, ya hicimos, digamos, los obtuvimos, los documentamos y tenemos que pasar a la validación, ¿sí? Demostración de que los requisitos que define el sistema son los que el cliente realmente quiere. Y esto es lo que nos va a terminar de dar el ok
con el cliente, que es el que va a dar la respuesta definitiva, de que todo lo que nosotros entendimos en este proceso donde nos entrevistamos, hablamos, desarrollamos un documento, lo bajamos al papel y demás, bueno, que es efectivamente él, al leerlo y entenderlo, lo que en su mente estaba y pretendía que el sistema cumpliera para con las necesidades de su organización. Los costos de errores en los requerimientos son altos, por lo cual la validación es muy importante, ¿sí? Y estos crecen exponencialmente a medida que pasa el tiempo. El prototipado es una técnica, ¿sí?, que nos va a servir para la validación de los requisitos. Y acá tenemos estos dos términos, validación y verificación. La validación, estamos construyendo el producto correcto, y la verificación hace referencia a si lo estamos construyendo correctamente, ¿sí? Y acá está el gráfico del que yo les hablaba, ¿sí? El que tiene que ver con el costo y cómo se dispara el costo de un error de forma exponencial a medida que nosotros avanzamos en las distintas etapas del proceso de desarrollo del software. Ustedes ven que el costo, si bien no es nulo, es bajo al encontrar el error en la etapa de obtención de requisitos, de la licitación, y cómo hacia la mitad, casi la mitad de la codificación, se dispara de forma exponencial, y ni que hablar el costo cuando estamos ya en operación, ¿sí?, o en implementación. El costo de un error introducido en la etapa de ingeniería de requisitos es muy alto, razón por la cual la validación es indispensable. El costo de eliminación de un error de requisito después de la entrega del producto puede ser 100 veces mayor que el costo de eliminación del error en la implementación, ¿sí? Y el costo de encontrar un defecto por etapa lo vemos en el gráfico que lo sacamos del Instituto de Ingeniería de Software. De esto, sobre que la importancia de hacer la validación, de encontrar los errores a tiempo, antes de pasar a la etapa de desarrollo, antes de continuar avanzando con el proceso del software, es algo de lo que me van a escuchar insistir bastante, porque puede realmente el costo de un error llevar al fracaso a un proyecto que ya tiene todo su desarrollo. Y vamos a ver que este fue el motivo por el cual han desaparecido la metodología cascada como una de las metodologías que se utilizan en el proceso de desarrollo del software, que no ha desaparecido completamente, sino que ha tenido que sufrir sus modificaciones para adaptarse a estas circunstancias, donde permita hacer validaciones a más corto plazo y con menor grado de desarrollo del sistema, lo que permita encontrar estos errores en un momento en el que no se vuelvan críticos para el desarrollo del sistema, porque a veces haber arrastrado un error hasta la etapa ya medio de final de la codificación, de la implementación, significa hacer un cambio tan grande en la estructura del proyecto, un error que puede no ser, digamos, parecer demasiado significativo, pero que a nivel programación, a nivel infraestructura, genera cambios importantes, que puede generar que los costos de corregir ese error hagan que se vuelva inviable el proyecto, porque el cliente ya no tiene presupuesto, porque nosotros nos agotamos ya casi todo el presupuesto para llegar a la etapa en la que estamos y no hemos validado el error. Bueno, esto son algunas de las cuestiones a las que ha venido a dar respuesta y intenta dar respuesta a lo que es la ingeniería de software, ¿sí? Y la ingeniería de requisitos particularmente. Era ordenar un poco lo que es todo el proceso del desarrollo del software, porque en su momento lo que sucedió es que muchos proyectos iban al fracaso porque los presupuestos se gastaban antes de siquiera poder hacer la validación de que lo que se estaba haciendo era lo que realmente se necesitaba, ¿sí? Vamos a hacer el chequeo de los requisitos, ¿sí? La validación cuenta el sistema con las funciones
que mejor soportan las necesidades del cliente, la consistencia, existe algún conflicto en los requisitos, tengo que dar o chequear que estén completos, están incluidas todas las funciones requeridas por el cliente, y el realismo, muy importante, pueden los requisitos ser implementados con la tecnología y el presupuesto disponible, ¿sí? Porque acá pasa esto que les comentaba hace un rato, donde el cliente a veces vuela muy alto y lo que pide o no es factible con la tecnología disponible, ¿sí? Que muchas veces no quiere decir que la tecnología no exista, sino que existe, pero nosotros no tenemos acceso. Por eso hablamos de tecnología disponible, o que está disponible la tecnología, pero el presupuesto con el que cuenta el cliente no alcanza para poder dar cobertura a esa necesidad. Bueno, esas son algunas cosas que vamos a ir chequeando. Y en la revisión de los requisitos, nosotros podemos hacer una revisión regular, ¿sí? Es decir, periódica, cada determinado tiempo, que puede ayudar mientras con nuestro cliente particularmente, y debemos entrar en esta conversación donde se validan y se entienden las cuestiones que entendieron ambas partes. La revisión debe ser formal, ¿sí? Con los documentos completos, o puede ser informal, de ir haciendo chequeos antes de llegar a esa instancia de formalidad donde todo tiene que estar terminado. Una buena comunicación entre desarrolladores, clientes y usuarios puede resolver problemas en las primeras etapas, ¿sí? Tengan en cuenta que el cliente y usuario no es la misma persona a veces sí, pero por eso surge el término de los interesados, los stakeholders, ¿sí? El cliente muchas veces es el que va a poner la guita y el que quiere por determinadas causas que el sistema se implemente, o no necesariamente, puede ser también el usuario, pero el usuario es el que finalmente lo va a usar y que no siempre es la persona que financia el proyecto o el que lo pidió, ¿sí? O a veces el cliente es el que lo financia y el usuario lo pidió, bueno, existen todas esas combinaciones, pero sí tener en cuenta que muchas veces podemos hablar de cliente y no necesariamente de usuarios y viceversa. El requisito en el de la revisión de los requisitos, hay algunas preguntas que nos vamos a hacer, ¿sí? Que tienen que ver con la verificabilidad de los requisitos, el requisito realmente se puede probar, la entendibilidad, el requisito es comprendido apropiadamente por nosotros como equipo de desarrollo y satisface lo que el cliente nos está pidiendo, rastreabilidad, el origen de los requisitos está claramente establecido, y adaptabilidad, puede el requisito ser cambiado sin causar un gran impacto en otros requisitos. Bueno, eso es importante y va a formar parte, ¿sí? De ese proceso de negociación cuando nosotros hagamos la definición de los requisitos, donde también evaluemos esta cuestión de la adaptabilidad y del impacto que genera, y hagamos y negociemos esas modificaciones con el cliente para generar estos requisitos que no son aislados porque muchas de las partes de los sistemas se deben comunicar, pero sí que se puedan encapsular de forma que eh, modificaciones dentro de esa funcionalidad. Los requisitos siempre involucran cómo comprender mejor el desarrollo de las necesidades de los usuarios y cómo los objetivos de la organización pueden cambiar, los cambios en los requisitos cuando el sistema está desarrollado y utilizado, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en el proceso de la ingeniería de software hay toda una parte dedicada a lo que tiene que ver con la gestión de los cambios en el proyecto, porque yo les hablé mucho sobre el impacto en costos y en la viabilidad del proyecto que puede tener
encontrar un error en una etapa avanzada del proceso del desarrollo del software, pero que en términos fundamentales se refiere un poco a la gestión de un cambio, ¿sí? Es decir, los cambios pueden estar, pueden surgir de alguna manera por un error en la interpretación, en nuestro proceso de desarrollo, en el cliente que se equivocó con lo que pidió, o pueden surgir por la evolución natural de la propia organización. Y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar los cambios y para gestionarlos, de forma que lo que hemos desarrollado tenga la posibilidad de adaptarse lo más fácil y menos costosamente posible a estos cambios y que uy, perdón, se me fue el hilo. Uy, alguien está tratando de ingresar. Admitir. Prisa. Bien. Les decía que es esencial trabajar en la no la predicción, sino la atención de los cambios y que todo lo que nosotros hayamos hecho, esto les decía, es importante que sea adaptable y que pueda responder a los cambios con el menor costo posible para evitar que el sistema se vaya del presupuesto o que se vuelva de alguna forma inviable, ¿sí? Nosotros vamos a, en este proceso de evolución de los requisitos, tener una comprensión inicial del problema. Esto nos va a dar los requisitos iniciales. Después vamos a entender qué cambios hubo en ese problema a lo largo del tiempo y eso nos va a dar los cambios en los requisitos. Y nosotros podemos clasificar de alguna forma los requisitos entre durables y volátiles, ¿sí? Durables van a ser aquellos que podemos inferir por su nombre, que están derivados de las actividades del cliente, que son los que van a más durar en el tiempo de vida de la organización. Por ejemplo, un hospital siempre va a tener doctores, enfermeras, etc. Y después tenemos los requisitos volátiles, que son aquellos que pueden cambiar durante el desarrollo o el uso implementado del sistema, como una política de salud, siguiendo el ejemplo del hospital, ¿sí? Después vamos a tener dentro de estos requisitos volátiles una subcategoría donde podemos hablar de los requisitos mutantes, ¿sí? Que son los requisitos que cambian debido a los cambios del ambiente en el que opera la organización, los emergentes, que surgen al incrementarse la comprensión del cliente en el desarrollo del sistema, es decir, a medida que se va involucrando más en todo el proceso que nosotros estamos llevando adelante, va desarrollando la capacidad de entender mejor esto y pudiendo de alguna forma expresarse mejor y decir mejor lo que quiere y hasta entender mejor lo que es lo que quiere. Bueno, después tenemos los requisitos consecutivos, ¿sí? Que resultan de la introducción del sistema de cómputo en la organización. Es decir, a veces algunos requisitos van a nacer naturalmente a partir de que nosotros introduzcamos un sistema en un lugar donde las cosas quizás se hacían de forma manual o con algún otro sistema muy rudimentario, ¿sí? Requisitos de compatibilidad, requisitos que adapten de otros sistemas o de otros procesos de la organización. Cambios en el documento de requisitos, ¿sí? El documento de requisitos debe ser organizado, esto que hablábamos al principio, de tal forma que los cambios que llevemos adelante o que implementemos en los requisitos puedan ser hechos sin tener que hacer una reescritura demasiado profunda de todo nuestro documento. Las referencias externas deben ser minimizadas y las secciones del documento deben ser tan modulares como sea posible, y los cambios son fáciles cuando se trata de un documento electrónico. Sin embargo, la falta de estándares para documentos electrónicos lo hace difícil. Igualmente, nosotros vamos a ver y vamos a trabajar con un estándar, el único, digamos, que hay de la IEEE para el documento de especificación de requisitos, que es el 830, que es
con el que ustedes van a hacer la especificación de requisitos del trabajo práctico grupal. Uno de los puntos es especificar los requisitos mediante ese estándar. Y esto es muy importante, y ya para ir cerrando la parte teórica de hoy, nosotros vamos a tener el desarrollo de una versión 1 del documento de requisitos, ¿sí? Vamos a tener una implementación de esa versión que va a ser la que fue guiada por esa versión del documento, y lo que nos puede suceder, sucede muchas veces, y a lo que nosotros tenemos que tratar de oponernos de alguna manera, es a que cambios en el requisito durante la implementación de la primera versión del requisito nos lleve a una implementación de una versión 2 del sistema sin haber pasado por una modificación del documento de requisitos, ¿sí? Porque esto lo que nos va a generar es la inconsistencia entre los requisitos que nosotros definimos, detallamos y escribimos en nuestro documento y lo que efectivamente hace el sistema que tenemos implementado en producción, ¿sí? Esta inconsistencia es grave y perjudica muchas veces todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la actualización del sistema, y genera mayor tiempo en esos procesos, por lo que a toda costa nosotros tenemos que tratar de evitarlo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Tenemos una versión 1 del documento y una versión 1 de la implementación. Bueno, los cambios en los requisitos primero los vemos reflejados en el documento para llegar a una versión 2 del documento de requisitos, y esos cambios a su vez posteriormente impactan en lo que va a ser una versión 2 del sistema. Y ahí sí contamos con una consistencia de los requisitos y del sistema que tenemos desarrollado. Bueno, muy bien. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? Fui un poco rápido porque dentro de 10 minutos me van a echar de acá, así que... pero no sé si quedó alguna duda. No, profe, por mi parte se entendió perfecto, y entonces esto lo modifica y lo vuelve a subir al aula. Sí, ya está subida esta versión ahí. Bueno, modifico ese pequeño error que detectamos y lo vuelvo a cargar, ¿sí? Y ya les queda en el campus virtual, ¿sí? Ahora lo que resta de la clase y el viernes para trabajar de forma sincrónica para que terminen de desarrollar el sistema. Es decir, que este viernes no les voy a cargar terminen de desarrollar el cuestionario. Es decir, que este viernes no les voy a cargar otro trabajo práctico individual, sino que lo vamos a dejar ya para la segunda parte del martes próximo, ¿sí? Bueno, el martes próximo les cargué el segundo trabajo práctico, ¿sí? Ok, profe. Bien, cualquier duda o consulta que tengan, sepan que yo continúo en línea, me escriben un mail, ¿sí? Y continuamos lo que necesiten, ¿sí? Si necesitan volver a conectarse, lo que fuera, no hay problema. Genial, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Igualmente, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor.